Mediado el verano de 1924, mi vida gravitaba por completo en torno a la tarea de cortar hierba. Entonces era capaz de cortar mis 4 parcelas en un tiempo de 4 días. Mis demás tareas no eran importantes. Ayudante de cocina a turnos y encargado de las puertas en la caseta que llamábamos conserjería, guardo escaso recuerdo de otra cosa además del sonido de la máquina cortacésped. Mi pesadilla terminó repentinamente. Cada mañana, temprano, cuando empujaba el cortacésped hacia el frente del castillo, miraba hacia la ventana de Gurdjieff. Siempre lo hacía, como si esperase alguna señal milagrosa. Una mañana en particular, al fin lo vi. Estaba de pie, con la ventana abierta, mirando hacia abajo, hacia donde yo estaba. Me detuve y le miré a mi vez, embargado de alivio. Por un tiempo no hizo nada, y de improviso, con un movimiento muy lento de su brazo y mano derecha, llevó ésta hacia sus labios haciendo un gesto como le había caracterizado desde siempre, como supe más tarde. Con sus dedos pulgar e índice hizo como si separase su bigote del centro. Y después la mano se deslizó a su costado y sonrió. Tal gesto lo convirtió en real. Sin él, quizás yo hubiera pensado que aquella figura era una alucinación. La sensación de alivio fue tan intensa que me saltaron las lágrimas mientras me aferraba al cortacésped con las 2 manos. Continué mirándole a través de mis lágrimas hasta que desapareció de la ventana. Entonces seguí cortando hierba. El ruido de la máquina se transformó de espantoso en alegre para mí. Empujé la máquina para arriba y para abajo, una y otra vez con toda mi fuerza. Decidí esperar hasta el mediodía para anunciar mi triunfo. Pero cuando llegó el momento del almuerzo me di cuenta de que no tenía pruebas ni nada que anunciar, y no dije nada. Una sabia decisión que ahora me parece sorprendente. Pero no pude contener mi felicidad. Esa noche se supo que Gurdjieff estaba fuera de peligro, y la atmósfera en la comida era de gratitud. El papel que desempeñé en su restablecimiento se desvaneció en el regocijo general. Había estado convencido de que yo sería en gran parte el único responsable de lo que sucediese, y todo lo que ocurrió fue que la animosidad dirigida hacia mí desapareció tan repentinamente como había surgido. De no haber sido porque unas semanas antes se me había prohibido hacer ruido alguno al lado de sus ventanas, hubiese pensado que todo había sido producto de mi imaginación. La ausencia de toda clase de triunfo y de reconocimiento fue un golpe. No obstante, el episodio no terminó del todo. El señor Gurdjieff apareció unos días más tarde bien abrigado y caminando lentamente. Se quedó sentado allí aparentemente ajeno a todo lo que le rodeaba, hasta que terminé con el césped que había estado cortando aquel día. Era el 4, y gracias al ímpetu recibido por el restablecimiento,
había reducido el tiempo empleado en cortarlos a 3 días. Cuando estaba empuñando el cortacésped de vuelta al cobertizo donde se guardaba, él me miró y me indicó que me acercase. Dejé la máquina y fui a su lado. Sonrió, yo diría que benévolamente, y me preguntó cuánto tiempo me tomaba cortarlo todo. Contesté con orgullo que podía cortarlo en 3 días. Suspiró mientras miraba hacia adelante, a la extensión del césped, y se levantó. Tienes que poder cortarlo en un día, dijo. Es importante. ¿Un día? Me sentí desanimado e inundado de emociones contradictorias. No solamente no se me acreditaba mi logro, al menos por haber sido fiel a mi promesa a pesar de todo, sino que en la práctica se me castigaba. Gurdjieff no prestó atención a mis reacciones, que tuvieron que ser visibles en mi cara, sino que puso una mano sobre mi hombro y apoyándose pesadamente sobre mí repitió: es importante, porque cuando puedas cortar el césped en un día, tengo otro trabajo para ti. Entonces me pidió que andase junto a él, que lo ayudase a caminar hasta un determinado campo no lejos de allí, porque lo hacía con dificultad. Caminamos juntos con considerable dificultad, incluso con mi ayuda, ascendiendo por el sendero que bordeaba el campo que él había mencionado. Era una colina salpicada de rocas junto al gallinero. Me dijo que fuese al cobertizo al lado del gallinero y que le trajese la guadaña. Cuando lo hice, él me guió al campo. Retiró su mano de mi hombro, cogió la guadaña con sus 2 manos e hizo un movimiento de cortar con ella. Al mirarle sentí que el esfuerzo que hacía era muy grande. Su palidez y evidente debilidad me atemorizaron. Me devolvió la guadaña y me dijo que la guardase. Después volví a su lado y una vez más él se apoyó pesadamente en mi hombro. Cuando puedas cortar todos los terrenos en un día, este será el nuevo trabajo: cortar este campo cada semana con la guadaña. Miré hacia arriba, miré a la larga hierba, las rocas, los árboles y los arbustos. También me daba cuenta de mi propio tamaño. Era de corta estatura para mi edad, y la guadaña que me había parecido muy grande. Lo único que pude hacer fue mirarle atónito. Solamente la seriedad y la pena en su mirada evitaron mi airada y lastimera protesta. Simplemente incliné mi cabeza y asentí. Y después caminé con él lentamente hasta el edificio principal, escaleras arriba, hasta la puerta de su habitación. A los 11 años, la autocompasión no me era desconocida. Pero este suceso fue casi demasiado para mí. También sentía enfado y resentimiento. No solamente no se me reconocía ni se me agradecía, sino que en la práctica se me castigaba. ¿Qué clase de lugar era esta escuela y qué clase de hombre era él después de todo? Con orgullo y amargura recordé que en el otoño volvería a América. Ya le enseñaría yo. Todo lo que tenía que hacer era no llegar nunca a cortar la hierba en un día.
Es curioso que al apaciguarse mis sentimientos y a comenzar a aceptar lo que parecía inevitable, me di cuenta que aunque todavía sentía resentimiento y enfado, estos no estaban dirigidos contra el señor Gurdjieff. Había visto tristeza en su mirada al caminar con él y me había sentido preocupado por él, por su salud. Una vez más, aunque no me había exhortado a hacer este trabajo, sentí que había tomado una responsabilidad. Lo tenía que hacer por él. Al día siguiente me esperaba otra sorpresa. Me llamó por la mañana a su habitación y me preguntó con tristeza si yo era capaz de guardar un secreto. Su firmeza y su fiereza de su mirada al hacerme la pregunta eran completamente opuestas a la debilidad del día anterior. Le aseguré con valentía que sí podía. Una vez más, sentí un gran desafío: guardar su secreto sin importar lo que ocurriese. Me dijo entonces que no quería preocupar a los demás alumnos, en particular a su secretaria, Madame de Harman, pero que estaba casi ciego y que yo era el único que lo sabía. Delineó una intrigante estratagema para mí. Había decidido reorganizar todo el trabajo que se hacía en el Prieuré. Tenía que ir con él a todos los sitios llevando un sillón. La explicación sería que todavía estaba muy débil y necesitaría descansar de vez en cuando. La verdadera razón, sin embargo, era que yo debía acompañarle porque él, de hecho, no veía por dónde iba. En pocas palabras, tenía que ser su guía, su cuidador, el guardián de su persona. Sentí que mi recompensa había llegado al fin, que mi convicción no había sido falsa y que el haber guardado mi promesa había sido tan importante como había supuesto. El triunfo fue solitario, ya que no pude compartirlo, pero fue genuino. Continuará.